Bueno, pues vamos a tener que comenzar de todas maneras, porque ya no podemos suspender clase. La suspendimos la semana pasada porque no hubo muchos alumnos. Suspender una segunda clase significa retrasarnos demasiado. Es algo que la recuperemos mañana en la clase Zoom, pero no, mañana en la clase Zoom quería hacer literatura, varios días que no hacemos. El problema es que si explico ahora, con 2 alumnos, en la próxima clase, tendré que volver a explicar a todo el mundo. Ah, bueno, ¿qué hora son ya? 8:40. Vamos a empezar a comenzar a explicar un poco. Si no ingresan, no la haré muy larga la clase, no me explayaré mucho para no volver a repetir la clase el próximo jueves. ¿De acuerdo? Bien. La clase que correspondía a hoy día es nuestra última, la última clase del mes de mayo. Mire cómo estamos retrasados, ya tiene la ficha de junio y todavía no hemos terminado mayo. La ficha que nos correspondía ahora es hablar del periodo formativo, ¿no es cierto? Del periodo formativo. Cuando hicimos con ustedes la periodificación de la historia del Perú, les había planteado esa periodificación hecha por Rowe, que decía que la historia del Perú se divide primero en dos grandes periodos, que es el periodo precerámico, antes de la cerámica, y que termina 2000 años antes de Cristo, más o menos, y luego el periodo de las culturas, ¿no es cierto? El periodo alfarero, le llaman algunos. Ya una vez que se descubre la cerámica, el hombre se vuelve sedentario, empieza a organizarse en estados, empieza a perfeccionar la agricultura, la crianza de animales, y empieza a desarrollarse culturalmente, ya empieza a hacer cerámica, esculturas, textiles. Entonces, hay un periodo precerámico y un periodo postcerámico, si se quiere, o periodo de las civilizaciones. El periodo precerámico, ya saben, lo habíamos dividido en dos: periodo lítico, hasta el descubrimiento de la horticultura, y la segunda parte, el periodo arcaico. Y el periodo arcaico se había dividido en dos: el arcaico temprano, en que el hombre ya no es nómada, sino seminómada, hasta que descubre la crianza de los animales, hasta que descubre la ganadería, y ahí ya pasamos al periodo arcaico superior o arcaico tardío, en el que el hombre termina convirtiéndose en sedentario, ¿no es cierto? Entonces ahí pasa, según Rowe, la clasificación de Rowe y de Lumbreras, el periodo de civilización se va a dividir en 3 horizontes. En cada horizonte hay una cultura que se desarrolla, una cultura que tiene apogeo y que domina. El horizonte temprano es la cultura Chavín y la cultura Paracas. El horizonte intermedio tenemos la cultura Huari y la cultura Tiahuanaco. Y finalmente el horizonte tardío, que tenemos a los incas. Y entre horizonte y horizonte hay periodos intermedios, así se llama, donde las grandes culturas que han dominado durante los horizontes se diseminan, pierden su importancia y empiezan a surgir pequeños pueblos o estados regionales que no tienen una gran expansión, como sí la tuvieron las grandes culturas. Entonces, entre el horizonte temprano y el horizonte intermedio tenemos un periodo intermedio, así se llama, un periodo intermedio temprano, en el que aparecen estados regionales como los Nazcas, los Mochicas, los Lima. Luego, entre el periodo, entre el horizonte medio y el horizonte tardío, tenemos otro periodo
intermedio en el que aparecen los pucaras, aparecen chimú, los itzma, y luego termina con el horizonte tardío, que es los incas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la periodificación de la historia del Perú. Ahora, hay un periodo que no es figura entre los horizontes, ni en los intermedios, ni en el periodo precerámico, se llama el periodo formativo. Hay unos autores que ponen el periodo formativo, lo ponen dentro del horizonte temprano. ¿Ah? Otros dicen no forma parte todavía del precerámico, y otros dicen no, es un intermedio, es un periodo de paso entre el precerámico y el periodo de horizonte temprano. ¿Ah? Entonces, a ese periodo se llama el periodo formativo, que comienza más o menos 1800 antes de Cristo, cuando terminaba, yo les había dicho que el periodo precerámico acaba 2000 años antes de Cristo. Entonces, por ese periodo comienza el formativo. Y el formativo va a terminar más o menos en los 200 después de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, en este periodo aparece esta gran civilización que era la civilización Chavín. Por eso es que algunos dicen, pero Chavín es primer horizonte temprano. Entonces, el formativo forma parte del horizonte temprano. Otros dicen, no, pero hay otras culturas antes de Chavín, como la Cupisnique, la cultura Garagay, que aparecen antes. Entonces, esos son formativos. Finalmente, se llega a la conclusión de que Chavín es la que está una parte en el periodo formativo y otra parte en el horizonte temprano. Y el periodo formativo es un periodo entre el precerámico y el primer horizonte. A eso le llamamos el periodo formativo. ¿De acuerdo? La ficha ustedes la tienen, entonces pueden leerla. ¿Qué pasa? No tengo, a ver, disculpen. Nueva función, esta es la ficha, esta es la ficha, o esta es la ficha. Esta es la ficha, ¿no es cierto? Ustedes la tienen, ¿eh? A ver si ya está. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Esta es la ficha, entonces. Es el periodo formativo. Dice periodo formativo inicial, podría borrarlo, mejor borrarlo, porque es realmente periodo formativo. Así es el verdadero nombre. Porque se presta confusión. Entonces, el periodo formativo es el periodo en el que se comienza a formar ya la cultura, la civilización andina. El precerámico acababa y ahí comienza, ya se empieza a trabajar la cerámica y otras manifestaciones culturales, como se empieza a trabajar también el arte textil, se empieza a trabajar algunos metales, se empieza a trabajar en la construcción de templos, de pirámides, en la arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, es el inicio de la civilización andina, el periodo formativo, que tiene una duración entre 1800 antes de Cristo y 200 después de Cristo. En la ficha hemos separado en tres ese periodo formativo inicial, periodo formativo medio y periodo formativo final. Eso está bien para los arqueólogos, para los que quieren hacer un estudio más profundo. Para nosotros ya bastante tenemos en separar el horizonte temprano del periodo formativo, como para el periodo formativo separarlo también en tres. No hay mucha diferencia a ojo de estudiante secundario entre el formativo inicial, el formativo medio, y entre el medio y final. O sea, llamémoslo periodo formativo, por eso que borré la palabra inicial. Es uno solo, que comienza en 1800 antes de Cristo y que acaba 200 después de Cristo. Entonces, esta es la ficha que corresponde a esta clase sobre el periodo formativo.
acuerdo? Entonces, les he preparado también una PowerPoint, como siempre. Ahora sí puedo entrar a esto. Profe, buenos días. Hola, Daniel, Johan, ¿qué tal, Johan? ¿Cómo estás? Bueno, entonces, hablando del periodo formativo, ¿verdad? Hablando del periodo formativo, las acabo de decir, para los que acaban de ingresar, que es un periodo entre el precerámico y el horizonte temprano, que comienza 1800 antes de Cristo y que termina 200 después de Cristo. ¿Cuál es la característica de este periodo? La primera gran característica de este periodo, que se llama formativo y que está antes del horizonte temprano, la primera gran característica es que es el inicio de la civilización, porque es donde se empiezan a trabajar todas esas industrias textiles, cerámica, metales. Entonces es el inicio de la civilización andina, pero también es el inicio del Estado. Del Estado. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado es la clase dirigencial, la casta de gobernantes que organizan la vida de todo el pueblo. ¿Cierto? A eso le llamamos, desde el punto de vista político, el Estado, como por ejemplo ahora, ¿quién sería el Estado? El presidente, los ministros, los congresistas, eso sería la élite gobernante. Y el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, el Estado es si quieren, la organización política de un pueblo, a eso le llamamos Estado. Entonces, es en este periodo que comienza a formarse el Estado como tal, en todas las regiones. ¿Por qué? Porque antes el hombre era nómada, luego el hombre deja de ser nómada y se vuelve seminómada y ya vive en aldeas. Cuando era nómada vive en cavernas, luego ya el hombre se vuelve sedentario y empieza a vivir en aldeas, ¿cierto? Construye casas agrupadas y aldeas, ¿es cierto? Pero algunos de ellos, por ejemplo, ya les había explicado este proceso, ¿no? Uno de ellos vive en una zona que es muy fértil, usted planta cualquier cosa y rápido crece, hay mucho pasto, entonces los animales engordan rápido, mientras que otros viven pegado al desierto, pegado a los cerros, y ellos no tienen esa misma posibilidad. Siembran algo y a veces ni siquiera crecen, sus animales no tienen que comer, tanto flacos. Entonces ya empiezan a haber diferencias sociales, empiezan a haber diferencias, uno que tienen más, otro que tienen poco. Entonces esos que tienen más, como saben que tienen más, empiezan a aprovecharse un poco de los que nada tienen. Y ya empiezan incluso a no querer trabajar, a hacer un trabajo mucho más científico, más intelectual que un trabajo. En esa época todo el mundo tenía que trabajar con las manos, ¿cierto? Pero como ya tengo más animales, tengo más plantas, necesito hacer un muro, ya no lo hago yo, llamo a los, oye, tú que vives allá, ¿no? En esa zona, eres pobre, quieres tener un par de animales y un poco de papa, un poco de quinoa, ¿sí? Ya, ven con tu gente y construyen un muro aquí. Nosotros vienen, entonces ya empieza a haber esa relación, ¿se dan cuenta? De empleadores y empleados. Entonces, al haber eso, ya empieza a haber una diferencia social de clases. Uno que tienen pocos, que tienen mucho, y muchos que tienen poco o nada. Entonces, por supuesto que estos que están acá, que tienen el poder económico, digamos, van a decir, pucha, no podemos perder esto, no estamos bien, ¿cómo vamos a perderlo? De repente un día ellos vienen a robarnos y nos quitan las cosas, nos matan, se quedan con nuestros animales, nuestras tierras. Entonces empiezan a formar ejércitos, grupos armados, empiezan a hacer torres de vigilia, de control, y sacan a gente del mismo, contratan gente
oye, te voy a dar 2 animales, pero tú te vas a quedar toda la noche acá con un hacha, con esto, controlando que no venga nadie a controlar nuestras cosas. Entonces, esos dirigentes, gobernantes, empiezan a dirigir la vida de la región, ¿de acuerdo? Y casi siempre esos gobernantes, ya la élite, como no trabajan mucho, y probablemente duermen en el día, no sé qué cosa, se dedican a observar, a ser observadores, observan el cielo, no todo, por supuesto, ¿no? Observan el cielo, observan la tierra, y se dan cuenta de algo importante, los fenómenos climatológicos. En esa época, imagínense, no había reloj, no había calendario, no había nada, ¿no es cierto? Entonces, como no existían los días, las horas, no estaba la división del tiempo en años, en meses, en días, en horas, nada de eso, ¿cierto? No sabía, ahora estamos en febrero, ya la lluvia va a comenzar pronto, ya empieza el sol ahorita, dentro de 2 semanas comienza el verano, hay que todo se va a secar, hay que cosechar. No, pues nadie conocía de eso. Ahora lo conocemos, pero en esa época, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Estos gobernantes que tenían el tiempo de mirar el cielo, mirar los fenómenos climatológicos, se dan cuenta que estos son repetitivos, que se producen naturalmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen varios días de sol y de repente se empieza a cubrir, empieza a venir una bruma, cada día que se levantan ya hay bruma, y de ahí empiezan las lluvias, ¿no? Eso te pasó un año, el siguiente año, fue igualito que la vez pasada. Y ya empieza a decir, dentro de algunas soles y lunas va a llover. Entonces hay que empezar a plantar de una vez, ¿no? Pues si este está loco, ¿cómo sabe? Va a caer agua del cielo. ¿Cómo sabe? Pero porque había observado, ¿no? Y efectivamente el fenómeno se daba, se daba. Entonces eso era importante para el pueblo porque vivían de la agricultura. Pues para eso era importante saber cuándo podían cosechar, cuándo podían plantar, cuándo podían hacer la recolta, ¿no es cierto? Porque si tú dejas la planta mucho tiempo, viene el sol, se las quema y ya no puedes recuperar nada. O si vas a sembrar en pleno sol, no te produce nada. Entonces, para la agricultura es importante saber cuándo va a llover, cuándo va a haber humedad, cuándo va a tiempo de sequía, cuándo hay que cosechar, cuándo las temperaturas suben, cuándo las temperaturas bajan. Entonces, ellos sí se daban cuenta, los gobernantes, porque tenían todo el tiempo el mundo para ver y hacer las cosas mientras los otros trabajaban para ellos. Y aprovecharon de ese poder, consciente o inconscientemente. Probablemente ellos también se la creyeron. Cuando el otro decía, ¿y tú cómo sabes? Mira, hay sol, y de un momento a otro ya veías las nubes negras que avanzaban. La vez pasada pasó lo mismo y salieron los colores, todos los colores así. Entonces, a la siguiente, sol y veían las nubes negras que avanzaban, van a salir un arco de colores. Entonces, ¿de qué está hablando? Y efectivamente, salía el arco iris. Pucha, todo el mundo, wow, estos tienen poderes, estos tienen poderes. Ahora, fácil, lo podemos explicar, ¿no es cierto? El cruce de los cristales de agua no dejan pasar el sol, descomponen la luz y se forma un arco iris, ahora lo sabemos. Pero en esa época, imagínense, transpórtese a la época. Entonces, ¿cómo saben ustedes todo eso? Porque somos hijos de los de arriba. Somos descendientes de unos dioses que viven en el cielo. Y ellos nos dicen cuándo hay que hacer esto. Pues ahí el aprovechamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que sembrar? Todavía no. Voy a contarles, para eso aparecen los quipus, las cuerdas. Los quipus no solamente era Inca, era antes. Entonces empiezan a separar, pasó una, pasó otra. El año pasado fue aquí. Ya, cuando toca ya va a empezar la lluvia. Ahí van a empezar a plantar. Y efectivamente, plantaban y todo estaba verde porque caía la lluvia. Bueno, estos tipos sí son hijos de los dioses, pues tienen poderes superiores. Gracias, gracias no, compadre. Una parte de lo que tú produces es para pagar y agradecer a los dioses. Y con eso construían palacios, grandes templos, Machu Picchu, ya es Inca, ¿no? Pero todos esos sitios arqueológicos que vemos, que encontramos ahora, todos esos que yo les muestro, que les voy a mostrar, el gran templo nuevo de Chavín, los templos de Garagay que veremos ahora,
Todo eso, ¿quiénes vivían? Las autoridades solamente. El pueblo vivía en el campo, esparrigado por las montañas. Los jefes vivían en las ciudades, en el estado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia del periodo formativo. Primero, es el inicio de la civilización, y otro, es el inicio de la organización social política del Estado. Ahí comienzan a aparecer las clases sociales, las clases gobernantes, el pueblo organizado en ayllus que tiene que pagar impuestos para que las clases gobernantes vivan, y que las clases gobernantes decirte cuándo tienes que hacer esto, esto y lo de aquí. ¿De acuerdo? Es la importancia de este periodo formativo, es el inicio. Duración, les dije que es entre 1800 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Algunos autores lo clasifican en tres: periodo formativo inicial, periodo formativo medio, periodo formativo final. ¿Ah? Pero les he dicho que para nosotros solamente es un solo periodo, periodo formativo. A los arqueólogos le damos esa división en tres, porque para nosotros sería difícil diferenciar, ya es difícil diferenciar entre formativo y horizonte temprano. Diferenciar los tres el formativo en tres periodos será mucho más complicado. Pero solamente sepan que el periodo o la duración de este periodo formativo, miren, vayan siguiendo más o menos la línea del tiempo. Vayan siguiendo, eso es cultura general, ¿no es cierto? Por lo menos eso que les vaya quedando, todas las clases que yo les estoy dando. Ya supimos que el hombre llega a América 13.000, 15.000 años antes de Cristo, que los periodos, probado, porque hay un vestigio humano que data 20.000 antes de Cristo, acá en el Perú, pero que se duda un poco, pero probado, es el hombre guitarrero, que es 10.000 años antes de Cristo. Entonces, el hombre al territorio peruano llega más o menos 10.000 años antes de Cristo. Ahí estamos, vayan viendo las fechas, 10.000 años antes de Cristo. Y eso es el periodo precerámico, lítico, arcaico. Y les dije que el precerámico acaba 2.000 antes, todavía estamos 2.000 antes de Cristo. Nosotros ahorita estamos 2.000 después de Cristo, imagínense. 2.000 después de Cristo. Entonces, el precerámico acaba 2.000 antes de Cristo. El mismo tiempo que ha pasado entre Cristo y nosotros es tan antiguo, el mismo tiempo pasó entre Cristo y final del periodo precerámico, imagínense. Entonces, ahí comienza el formativo, 1800 antes de Cristo y 2 siglos después de Cristo. Es la duración de este periodo formativo, ¿verdad? Característica del periodo formativo, algo ya les acabo de explicar, ¿no es cierto? Características. Primero, en cuanto a las características económicas, la principal actividad económica es la agricultura. Se desarrolla la agricultura con fuerza. Hasta la época había más o menos horticultura. ¿Qué quiere decir horticultura? El cultivo de hortalizas. Un pequeño jardín con zanahorias, tomates, cosas así. Eso se llama horticultura. La horticultura. Sin embargo, ya en este periodo, como ya empieza el Estado, los gobernantes, entonces el Estado también, todo el exceso productivo, hacían harta papa, pero ya se sabe, sobre todo se pasa en la región andina y en la sierra, ustedes van en los meses de ahora, mayo, antes, abril, mayo, junio, julio, no hay nada que crece, la tierra está seca, porque no llueve nada. Las lluvias comienzan en octubre, noviembre, diciembre, entonces en esta temporada no produce nada. Y peor cuando había fenómenos climáticos del Niño, entonces los gobernantes, sabiendo eso, decían, organizaban, también no todo lo que hacían ellos era aprovecharse, también trabajaban, ¿no es cierto? Decían, pucha, cada año nos morimos de hambre en esta temporada, lo que hay que hacer es todo comen papa, comen quinoa y todo lo que no van a comer en esos meses de lluvia, lo vamos a guardar en silos, en graneros que se llaman colcas,
vamos a secarlas, de ahí viene el chuño, la carne seca, el charqui, aprendieron esas técnicas de secado, en el frío, de secado de productos vegetales y animales, y cuando llegue esa temporada de clima seco en el que nada podemos cosechar, sacamos eso y la gente come. Por eso también la gente decía, ah, qué bien, ellos aseguran nuestra alimentación en el periodo en el que antes nos moríamos de hambre. Ese es organizar el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la actividad principal era la actividad agrícola, la agricultura, pero ya se hacían grandes extensiones de tierra. Oye, pero ¿para qué tanta papa si se va? Vamos a guardar papa para la temporada. Ahí viene la expresión guardar pan para mayo, ¿no? Porque mayo es la temporada en que está seco y nada crece. Entonces hay que guardar pan para mayo. Entonces ellos cosechaban, ya con esto van a comer estos días, estos meses, todo este tiempo de lluvia, y una vez que pasa todo y que no hay nada que cosechar, sacamos lo que hemos guardado. Entonces empiezan a crear esos almacenes, esos colcas, se llaman colcas, como el Valle del Colca. Por eso se llama el Valle del Colca, porque en ese valle se encuentran muchos almacenes circulares de la época prehispánica, graneros, colcas, lugar de depósitos, eso es colca. Entonces, y no importa, hay que producir la mayor cantidad de papa posible, de tubérculo, de mashua, de quinoa, entonces hay que sembrar bastante tierra. Antes decía un poquito de tierra porque es para que yo coma nada más y mi familia, y de repente un poquito para cambiar, para que el otro me dé lechuga y yo le doy esto. Pero en esa época no, si es un poco para consumir y un poco para guardar, hagamos la mayor cantidad de tierra posible. Entonces, ahí es que se empiezan a desarrollar técnicas de abono, utilizando el excremento de las aves. Se empiezan a crear instrumentos de labranza, hay que lavar la tierra, hacer surcos. Se empieza a crear sistemas de regadío, canales que traen las aguas de las nieves hacia los valles bajos y poder irrigar. ¿De acuerdo? Entonces, es el momento en el que la agricultura se desarrolla como actividad económica principal. Y luego tenemos esas nuevas manufacturas, ¿no? Ya se empieza a trabajar la cerámica. Es que ya se descubrió la cerámica, ya se inventó la cerámica. Antes guardaban el agua, ¿en qué? En potos, en calabazas, pero eran pequeñas las calabazas. Entonces ahora se desarrollan grandes ciudades, se necesita mucha agua. Empiezan a trabajar esa cerámica que la trabajaban para platitos, eso, y empiezan a hacer grandes ánforas para guardar agua. Entonces empiezan a haber talleres, el trabajo se especializa, empiezan a haber talleres de cerámica, otros empiezan a construir templos, palacios, entonces ya empiezan a haber talleres de arquitectura, ya empieza a haber diferencias sociales, unos se van a vestir mejor que los otros, los jefes tienen que vestirse con colores, con esto, entonces empiezan a trabajar textiles, empieza a ver la técnica, los talleres de textiles. Entonces, se dan cuenta cómo empieza a formarse una vida, un estado. Entonces, desde el punto de vista económico, la principal actividad, la agricultura. Y luego comienza la cerámica, fundición de algunos metales, textiles, arquitectura, son las otras actividades económicas. Como características sociales, se empiezan a ver las clases sociales. Aparecen las clases sociales. De un lado tenemos los que tienen el poder económico y eran estados teocráticos. Entonces, las clases gobernantes casi siempre eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes, su familia. Entonces, esa era la clase rica, si se quiere. Y por otro lado, tenían el pueblo que estaba formado por los artesanos, los textiles, los campesinos, los comerciantes, los pescadores, como ahora. Eso era el pueblo, que estaba organizado en ayllus, A-I-Y. Esa palabra también hay que aprendérsela, la van a escuchar mucho, ayllu. El ayllu viene a ser la organización de la
población, ¿no es cierto? La población estaba organizada en esta palabra, por favor, en ayllus. Ayllu, vamos a poner en singular, ayllu. Es como los pueblos de ahora, los distritos, ¿cierto? Solo que en esa época se organizaban 4, 5, 6, 7 familias, vivían alrededor debajo de una montaña, y eso era un ayllu. Otras 10, 12 familias se organizaban más allá, al costado del río, y ese era otro ayllu. Entonces el ayllu es como lo decir ahora un pueblo. Pero habían otras relaciones, eran entre familias, tenían sus propias relaciones. Yo no podía vivir con esta familia ya que no conozco. Yo vivía con esta familia, con esto, vamos a formar y formar un ayllu. ¿De acuerdo? Entonces, los ayllus era el pueblo, estaban pues los constructores de templos, los ceramistas, los que trabajaban en los talleres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la principal característica social? Se empiezan a formar las clases sociales. Los ricos gobernantes y el pueblo, el pobre que tiene que trabajar, organizado en ayllus, en pequeños pueblos. ¿De acuerdo? Características sociales, empiezan las diferencias sociales, que continúan hasta hoy día, pues, ¿no? Luego, en cuanto a características políticas, les dije que era el inicio, es el inicio o el origen del Estado en el Perú. Es ahí que se empiezan a formar los estados, los gobiernos. ¿De acuerdo? Entonces, a este tipo de estados se llamaban estados teocráticos. Acuérdense, cuando hicimos etimología latina, la palabra cracia quiere decir gobierno de. Por ejemplo, democracia es gobierno del pueblo, la democracia. La plutocracia es el gobierno de los ricos. Plutocracia, gobierno de los ricos. Y aquí estamos hablando de, acá está la palabra clave, teocracia. Por eso decimos estados teocráticos. ¿Qué quiere decir teocracia? El gobierno de Dios, de los dioses, en todo caso. No era realmente el gobierno de los dioses, sino era el gobierno de sus representantes, los sacerdotes. Pero como gobernaban a nombre de los dioses, se le llaman gobiernos o estados teocráticos. Los estados teocráticos tienen la característica de ser verticales. ¿Qué quiere decir verticales? Quiere decir que la clase gobernante gobierna sobre el pueblo. Lo hace de forma despótica. Si tú no haces esto, te matamos. Ustedes tienen que hacer sí o sí esto de aquí, pero yo soy el gobernante, tú lo haces. ¿De acuerdo? Entonces, estados teocráticos. En estos estados teocráticos solamente habían dos grandes clases sociales. De un lado teníamos arriba la clase gobernante, vamos a poner acá, que era muy pequeña, ¿no es cierto? Esta era la clase gobernante. La clase gobernante, donde estaban los jefes, y de otro lado teníamos el pueblo. El pueblo que estaban formados por los campesinos, por los artesanos, y que estaban organizados en ayllus. En ayllus. Entonces este es el pueblo, y esta es la clase gobernante. La clase gobernante formada por sacerdotes, el pueblo formado por artesanos, campesinos, por los ganaderos, quienes hacían la crianza de animales. Y para poder gobernar, crearon una religión terrorífica. Crearon una religión terrorífica donde los dioses eran seres que causaban terror. Tenían grandes colmillos de felinos, de puma, alas de fondo. Tenían serpientes en la mano.
y lo ponían en los muros, hacían esculturas líticas de piedra con esos personajes para que la gente tuviera miedo. Esos son los dioses que vienen arriba, nuestros padres. Y si ustedes no cumplen lo que ellos nos dicen, les dicen a través de nosotros, los van a castigar, le van a decapitar, ¿no? Entonces creaban zozobra, creaban miedo en la población. Miren, por ejemplo, esta escultura que está abajo, de trabajo lítico. Miren los colmillos que tiene este personaje. Esta era una forma de aterrorizar a la población. Mírenme. Esto lo hemos encontrado cerca, aquí en Garagay, en Lima, el río Chillón. Miren los dientes. Miren estos dientes, colmillos, de puma. Miren esto de acá, es una serpiente. Miren cómo ya empieza en ese momento a aparecer los seres mitológicos. Es una serpiente, ¿no? Ahí ven la cabeza. ¿De acuerdo? Este cetro es otra serpiente. Ahí se está tapado la cabeza, pero esta es otra serpiente. Acá también tiene una cabeza de serpiente. Si lo vemos, el personaje completo va a tener alas, de fondo. Ya empieza la creencia de los tres animales míticos. La serpiente, el cóndor y el puma, que representaría a los tres mundos, Hanampacha, el Caipacha, Ucupacha. Hanampacha, mundo superior, Caipacha, mundo del Ki, y Ucupacha, el inframundo. ¿Cierto? Entonces, se crea esa religión, mire este personaje, ¿no? Forma de serpiente abajo. No son bonitos, no son buenos los dioses. Crean una, crean una religión punitiva, castigadora y terrorífica para obtener el terror y la obsecuencia de la gente. Vamos a dejarlo ahí, hemos avanzado lentamente porque somos muy pocos. Les ruego, por favor, que ingresen a la hora para poder avanzar, si no, no vamos a acabar la currícula del año. Ahí acabamos, porque ya se acaba la sesión de... Tengan una bonita tarde y nos vemos mañana. Continuaremos, mañana tenemos clase sub, a ver, vamos a recuperar esto, si hay grupo o si no hacemos literatura. Que tengan buenas tardes.